Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer acá a mi compañero Alejandro Soto, con quien nos cruzamos en los pasillos de la facultad, al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta, por haberme tenido en cuenta. Así que en esta oportunidad voy a dar un punto de vista muy personal de lo que es la biología molecular, y la charla se basa en mi experiencia personal desde el 2009 que me dedico a esta área, ¿no? Así que simplemente es lo que he ido aprendiendo hasta hoy, que quiero compartirlo con mis colegas, con todos los que están presentes del otro lado. Bueno, un breve resumen referido a la historia, que siempre es buena. Alcance del campo de la biología molecular, PCR en tiempo real, los criterios de elección, muestras, métodos de extracción, controles internos, controles externos, y la breve descripción, voy a mostrar los resultados hasta hoy, de un estudio epidemiológico que estamos haciendo en el IMAC. No lo dije, pero estoy trabajando desde hace 1 año y medio ahí, y trabajo en laboratorios CATS. Con ellos estamos desarrollando un estudio epidemiológico, y voy a mostrar los resultados que tenemos hasta ahora. Haciendo un poco de historia, biología molecular es hasta hace un tiempo, era casi exclusividad de la parte bioquímica y fisiología celular. Con la aparición de la genética molecular y la ingeniería genética, hoy pasa a ser una ciencia y una entidad prácticamente individual. Estuve buscando algunas revisiones sobre cómo se fue desarrollando lo que es la biología molecular en América Latina, y para nuestro orgullo, digamos, somos casi en Argentina una cuna de científicos desde el año 1900, pioneros junto a México, luego se suma Brasil, Cuba y el resto de los países. Los principales campos de la investigación en biología molecular en América Latina han sido los siguientes: genética microbiana, biología molecular de la célula, vacunas recombinantes, ingeniería genética de las plantas, manipulación molecular de vías metabólicas, generación de anticuerpos, y algo muy avanzado que es la secuenciación de genomas de bacterias, plantas, parásitos, y también hubo un proyecto de secuenciación del genoma humano. El origen. Muchos se remontan a cuando se propuso el modelo de la estructura del DNA por Watson y Crick en 1953. Generalmente, por costumbre, uno dice que es el nacimiento de la biología molecular, pero no es así. 1930, 1940, ya había investigaciones sobre estructura de las proteínas, ¿sí? Estudios sobre genética molecular en fagos, bacterias, en 1940, 1950, experimentos bioquímicos de Oswald Avery, y ya planteaba algo en el 1944, algo que se venía desarrollando sin saber qué era, o por lo menos prácticamente estaba en desarrollo, el término de la naturaleza química del principio transformante, que es lo que pasaría a llamarse la estructura del DNA, ¿no es cierto? A partir de la década de 1960, la biología molecular tuvo un gran desarrollo, tanto en Europa, siendo más preponderante en los países de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, consolidándose como una disciplina independiente de la bioquímica. Párrafo aparte, una visión muy personal de lo que yo tengo hacia nuestra profesión bioquímica, que tantas satisfacciones me ha dado. Supongo que muchos comparten esta opinión. Estamos transitando la Semana del Bioquímico,
En 1919, el doctor Juan Sánchez, farmacéutico, químico, postula y hace la propuesta de crear la carrera de bioquímica, ¿sí? Bioquímica y farmacia, a partir única en el mundo, y luego se impulsó hacia el resto del mundo. Así que orgullosos de que un argentino haya postulado esta carrera, a quien estemos dedicando este ciclo de charlas este mes. Se propone como 15 de junio porque era el cumpleaños. En 1960 se propone que sea el 15 de junio, debido a que es el nacimiento del doctor Sánchez. Y leí algunos artículos que lo describen que era un personaje o una persona, un científico que que parecía un cordero, pero resultó ser un león. Así lo grafican sus alumnos, sus pares. En 1923, el doctor Husay, premio Nobel en 1964, funda la Sociedad Argentina de Biología. Luego, en 1944, junto a otros investigadores, el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Luego esto pasó a ser lo que es hoy la Universidad de Buenos Aires y actualmente se vincula con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, cuna de innumerables científicos que están distribuidos en todo el país. Otra de las figuras claves que impulsó las ciencias biomédicas en la Argentina fue el doctor Leluar, fundador de la Fundación Campomar, que luego se llamó Instituto Leluar, también dedicados muchos a la genética. El doctor César Milstein, doctorado, premio Nobel en el 84, por sus trabajos en enzima aldehído deshidrogenasa, y sobre todo en todo lo que ha sido el campo de la investigación de los anticuerpos monoclonales, que dio el puntapié inicial a todo lo que son las técnicas hoy desarrolladas, por ejemplo, para hormonas, técnicas como inmunofluorescencias. Así que en todos estos estuvieron involucrados gente de nuestro país. Finalmente, el doctor Héctor Torres fundó el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular en Argentina en el 1983. Todos estos científicos ya venían hablando de lo que es la biología molecular, por lo que al hablar de biología molecular creo que todos nosotros, bioquímicos, aportamos todos los días algo a este campo. En 1983, Karimulis, un científico de Cetus Corporation, que es una agencia de biotecnología, concibió como la PCR como un método para copiar ADN y sintetizar grandes cantidades de ADN. Dos avances significativos han permitido que la PCR se convierta en la tecnología que hoy conocemos. La polimerasa TAC en el 86 y el ciclador térmico por Perkin-Elmer en 1987. Ya hasta ese entonces, la década del 80, el campo de la investigación fue cada vez convirtiéndose en todo lo que son las áreas de diagnósticos, con estas primeras reacciones, reacción en cadena de la polimerasa, hibridación con sondas de ADN, secuenciación de genomas, secuenciación paralela, también conocida como masiva o de nueva generación, pirosecuenciación, polimorfismo amplificado aleatorio de ADN, polimorfismo de longitud de fragmento de restricción. Todos técnicas moleculares, todas vienen del área de la investigación, en la cual los biólogos han tenido un importante aporte a todo esto. Y estas técnicas moleculares son las que dieron vida y tuvieron un gran impacto en el campo de la virología. Lo que Louis Pasteur en el siglo XIX había definido como pequeños agentes infecciosos pasaban a través de estas técnicas moleculares a tener nombre y apellido. Para la detección de estos genomas, o sea, ¿cuáles son las ventajas de la detección de los genomas? ¿En qué circunstancias? Cuando no es posible detectar virus infecciosos mediante aislamientos por defecto en la conservación de la muestra, por ejemplo. Careces de sistemas in vitro para el aislamiento o virus de propagación lenta. Existen más de un virus a analizar,
cuando se carece de reactivos o experticia para detectar antígenos, detectar niveles de replicaciones virales en portadores crónicos y seguridad en banco de sangre, como nos aportó gentilmente nuestra colega la charla pasada. Hasta ese entonces, la reacción en polimerasa en cadena se usaba un termociclador, que era un bloque metálico, ¿sí?, en donde las PCR demoraban un tiempo más prolongado, se revelaban con sondas de hibridación, con agentes intercalantes, y se corrían los ácidos nucleicos en estos geles de poliacrilamidas, y vemos lo que estamos viendo en pantalla, estas bandas que significaban un tamaño de alguna copia de algún gen. ¿Qué pasó? En 1923 se fundó, habíamos dicho, un centro de biología, y hasta ese entonces, a casi 100 años de su fundación, nos sorprenden las pandemias como para poner a punto y ver qué es lo que se aprendió, qué es lo que hasta ese entonces se había investigado. Y tenemos la primera pandemia, que fue en el año 2009, una cepa de influenza A, de un virus de origen aviar, ¿sí?, que luego se hizo a través de lo que llamaron la coctelera, un virus de origen aviar que pasó a llamarse gripe porcina, y que tuvo la capacidad, este virus, de poderse transmitir de humano a humano. ¿Qué pasó? En el año 2009 desembarcaron en Argentina nuevos termocicladores, y con esto la PCR, que llamamos hoy PCR en tiempo real. En el 2005 hubo la pandemia que no fue por SARS-CoV-1, en donde se descubrió, digamos, en pacientes sintomáticos en Hong Kong, se hizo extensivos a Estados Unidos, a Francia, a Europa, pero pudo ser controlada, y no ocurrió lo mismo como lo que fue con SARS-CoV-2 en el año 2019. Poniendo a punto todas las herramientas que se venían investigando hasta entonces, vemos en resumen en este cuadrito que está hacia la derecha, como en diciembre en Wuhan, China, se detecta este paciente con neumonía grave, ¿sí?, y desde esa fecha hasta diciembre del año 2020, innumerables puestas a puntos de técnicas surgieron, como por ejemplo, se secuenció el genoma del virus, se puso a punto la primer PCR en tiempo real, ¿sí?, en febrero del año 2020. Inmunoensayos de tipos test rápidos para la detección de anticuerpos. Y en diciembre se gesta el primer point of care, que es una reacción rápida para la detección de ácidos nucleicos aprobada por la FDA. Y como si eso fuese poco, en base a lo que también hubo una charla acá que le explicó muy bien el doctor Docena, que fue la primera charla, se aprueba la primera vacuna por la FDA en menos de un año. O sea, todo lo que se vino investigando en casi 100 años fue puesta a prueba en esta última pandemia que tuvimos. Como había dicho, el diagnóstico viral se basa en métodos que son directos, indirectos. Por ejemplo, tenemos antígenos virales, genoma viral y anticuerpos. En virología, las herramientas de diagnóstico que teníamos era poner de manifiesto un agente infeccioso, por ejemplo, en un cultivo celular. Poner de manifiesto un antígeno por inmunomarcación. Si queríamos ver una partícula viral, usábamos microscopía electrónica. Hoy en día podemos buscar el genoma o partes del genoma a través de las reacciones de PCR o secuenciación. Y la detección de anticuerpos IgG, IgM. Acá a la derecha tenemos la respuesta rápida que tuvimos durante la pandemia a partir de una muestra de un aspirado nasofaringio o hisopado nasofaringio. En pocas horas tener un resultado gracias a los avances de la tecnología.
¿Qué es lo que pasó? Para todo diagnóstico, siempre en una anamnesis necesitamos signos y síntomas clínicos, estudios complementarios y antecedentes heredofamiliares. En este caso, a partir del 2019, como pasó también en el 2009, todo nace a partir de una necesidad. Hoy por hoy, tengo entendido que en Salta hay muchos lugares en donde se hace biología molecular, muy buena biología molecular, muy buenos profesionales que están a cargo. Pero ¿qué pasa? Era todo COVID, o sea, todos los laboratorios que se equiparon tenían como diagnóstico preponderante SARS-CoV-2. Bueno, hoy en día, como pasó en el 2009, tenemos todo un equipamiento, una infraestructura, y necesitamos ver qué es lo que podemos hacer o desarrollar al servicio de la comunidad y apoyando, como estudios complementarios, ayudando al diagnóstico. Entonces, lo que yo voy a dar es un punto de vista, cómo se pone a punto las plataformas de diagnóstico molecular, ¿sí? En este caso la reacción de polimerasa en cadena, en una primera etapa. Si tenemos todo un equipo, una infraestructura ya armada, lo primero que se hace es, si bien es cierto, a partir de una necesidad, en donde médicos, bioquímicos, centros de referencias, necesitan potenciar el diagnóstico, o sea, amplificando o diagnosticando otros agentes, ya sean virus, bacterias u hongos, o en otro campo. Entonces, lo que se hace es buscar una plataforma que se ajuste a lo que necesitamos. Para eso, primero se hace un estudio de campo, como había dicho, médicos, bioquímicos y centros de referencias. Cuando sabemos en qué podemos hacer el aporte, vamos a una segunda etapa en donde hacemos una revisión bibliográfica de las distintas plataformas que hay, plataformas de amplificación que están publicadas en el PubMed, y que tengan una relación con el CDC, Centro de Control de Infecciones y Prevención de Enfermedad, o de la Organización Mundial de la Salud, o usando las plataformas comerciales que en todo lo que ha sido esta pandemia se generaron muchísimas de distintas marcas y la mayoría muy buenas. En la tercera etapa de diseño, ¿sí? Habíamos mencionado lo que es la PCR de punto final, ¿sí? Porque solo podíamos evaluar o poner de evidencia que había amplificación haciendo esta corrida. En el 2009 había mencionado que llegan hacia Argentina, desembarcan muchos termocicladores, nace la PCR en tiempo real, en donde lo que antes poníamos de manifiesto al final, ahora lo podíamos ver en el durante, ¿sí? En donde se grafica, nos entrega una gráfica de fluorescencia versus ciclos, ¿sí? Y hasta lo que hoy tenemos, que son los point of care, que son test, prácticamente los test rápidos en lo que es biología molecular. Directamente, a partir de una muestra, hay muy poca operatividad humana, digamos, simplemente se deposita una muestra en una determinada plataforma o cassette y nos entregan resultados aproximadamente en 1 o 2 horas. Para esto, vamos a ir clasificando lo que son estas plataformas. Por ejemplo, in-house es todo lo que uno puede diseñar en el laboratorio, ¿sí? PCR en tiempo real, hay de dos tipos, en realidad pueden ser in-house, diseñadas por nosotros mismos, pueden ser RUO, son plataformas que o sea, son comerciales, pero que solo se usan para investigación. Y el científico o quien está a cargo del laboratorio puede hacer una aplicación clínica, pero para ello necesita darle una robustez a ese informe usando esa herramienta, que es lo que es la validación y que ahora la vamos a definir. Otra plataforma que directamente la mayoría de los point of care son IVD, In Vitro Diagnostic.
tal cual es comercializada, se la puede usar y está validada para hacer un informe con una robustez clínica, digamos. En esta puesta a punto, lo primero que tenemos que hacer, perdón, algo toqué mal. Lo primero que tenemos que hacer es definir el método. Si vamos a usar una PCR que sea cuantitativa, semi-cuantitativa o cuantitativo, o ver el analito, la matriz, la concentración y el principio de ese método. ¿Qué tipo de método? ¿Se trata de un método normatizado o no normatizado? Normatizado se llama cuando lo aprueba la FDA o, en este caso en Argentina, el ANMAT. Si la respuesta es sí o si es normatizado, lo único que hace falta para ese kit o para esa plataforma es una verificación. Si es normatizado modificado, o sea, si es un kit IVD que se compra como tal y nosotros le hacemos una modificación, pasa a ser prácticamente in-house, o sea, tenemos que hacer una validación de lo que se llama. Como así también los no normatizados o que sean desarrollados por nuestro laboratorio. Para eso hay que establecer parámetros a evaluar, establecer pruebas experimentales, criterios de aceptabilidad, desarrollar pruebas experimentales, evaluar los resultados, informe de la validación del método y la revisión de la validación. Todo esto es lo que se está enmarcando hoy en día para todas las técnicas y es el puntapié o empezar a registrar lo que serían los principios de normas de calidad. Había hablado de técnicas que son plataformas IVD que necesitan una verificación analítica. Esa verificación como definición es el proceso mediante el cual un laboratorio confirma que una prueba aprobada por la FDA, Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que no ha sido modificada y que se usa siguiendo las declaraciones del fabricante. O sea, se utiliza tal cual está, ¿sí? Pero aún así, siendo una prueba IVD, lo que hay que comprobar o verificar en el laboratorio, hay que hacer estudio de precisión, veracidad, intervalos reportables e intervalos de referencia. Esto se hace una vez. Una vez que uno abre el kit, tiene que ajustar estas 4 medidas como para demostrar que el test es robusto. La validación analítica, que es lo que requiere todo, es el proceso utilizado para confirmar con evidencia objetiva que una prueba desarrollada en el laboratorio, o sea, in-house, o una prueba aprobada por la FDA que ha sido modificada, entrega resultados precisos para la aplicación clínica prevista. O sea, es realizar la prueba correcta. En el caso de la validación, si habíamos dicho que simplemente para una prueba IVD necesitamos hacer los intervalos de referencia, veracidad y precisión, para una validación necesitamos muchas más pruebas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de tener en sus manos un inserto o la datasheet de un kit, van a ver que tiene muchas hojas y si ustedes prestan atención, tienen todas las validaciones, con qué se lo contrastó, pruebas de reacciones cruzadas, especificidad analítica, sensibilidad analítica. Para demostrar la robustez de un método in-house o modificado, necesitamos hacer una validación. Y para eso necesitamos hacer validez de la veracidad, validar la veracidad analítica,
Precisión analítica, establecer los intervalos reportables, intervalos de referencia, definir sustancias interferentes, determinar contaminación por remanente, sensibilidad analítica, especificidad analítica, definir los métodos de recolección de muestras, definir las condiciones de almacenamiento y transporte de muestras, validar reactivos, definir mantenimiento continuo del instrumento, definir procedimientos de calibración y control, comparación de diferentes instrumentos. O sea, en esta etapa hay que, como quien dice en el laboratorio, ponerse los guantes y empezar. Es pipeta, una hoja de cálculo, documentación de todo tipo, ya sea por escrita o online, y lo que en esta etapa yo recomiendo siempre es el uso de un diluyente como es el PBS, un buffer fosfato salino 0,1 molar. Las muestras, según el requerimiento, o sea, de lo que nosotros estemos poniendo a punto, vamos a ver, por ejemplo, plasma, que generalmente es con EDTA, aspirado nasofaringio para virus respiratorios, hisopados nasofaringios en el caso de COVID, un párrafo aparte para acá para lo que es virus respiratorios en general. Creo que gracias a esta pandemia, dentro de lo positivo sería, creo que en mi experiencia, ¿no? Por primera vez vi que se hizo una buena toma de muestra de lo que es el hisopado nasofaringio, la técnica recomendada para diagnóstico de virus respiratorios. Orina, por ejemplo, para hacer diagnóstico de clamidia trachomatis, semen, Neisseria gonorrea, líquidos cefalorraquídeos, neurovirus, citomegalovirus, varicela zoster, herpes 1, 2, biopsias, por ejemplo, para herpes 1, 2, materia fecal, Clostridium difficile, saliva, SARS-CoV-2. Consideraciones necesarias para la elección de un método de purificación. Todas estas muestras siempre hay que evaluar cómo es la muestra para, de acuerdo a eso, poder purificar esos ácidos nucleicos. Un párrafo acá en donde dice saliva, porque en el pico de pandemia se sugiere que la muestra de saliva era menos invasiva, era una autotoma de muestra, no se necesitaba tanto el equipamiento de protección. Entonces, en mi experiencia, en mi anterior trabajo, ahora lo voy a contar después. Plataformas de extracción. Primero, consideraciones de la muestra, consideraciones del tipo de organismos, características de los ácidos nucleicos. Tipos de extracción, bueno, columnas de extracción, que es una membrana, una fase sólida, muchas marcas en el mercado, muchas buenas con las que he podido trabajar, extracción automatizada, que es en fundamento con partículas magnéticas, también vastas marcas, como por ejemplo de Roche, Abbott, que usan este fundamento para hacer las extracciones de ácidos nucleicos. Había hecho referencia a esta muestra de saliva y muestras versus extracción de ácidos nucleicos. En mi experiencia, hicimos dos comparaciones con dos marcas distintas, en un total de muestras de 64, el total analizado 61 muestras, que para una marca me dan no detectables 42 muestras. O sea, lo que se hizo es lo siguiente: estandarizar. Se le avisaba al paciente que iban a pasar por su domicilio a tomarle una muestra, un hisopado nasofaringio se coordinaba, y a su vez ese paciente tenía indicaciones para una autotoma de muestra, en este caso saliva. Se le daban las recomendaciones y una vez que se llegaba al domicilio, se tomaba el hisopado nasofaringio y se recogía el frasco que el paciente había hecho la autotoma. A esa muestra se la procesó tanto
la extracción como la amplificación por dos marcas distintas, plataformas automatizadas las dos. Como podemos ver, por hisopado nasofaringio, el porcentaje de positividad es mayor versus saliva en ambos métodos. Y los deltas de CT fueron estos, 8,78 para una marca y de 8 para otra marca. ¿Qué es lo que pasa? Esto no quiere decir que está bien o que está mal, simplemente es experiencia y a esto se lo ha ido formulando porque al día de hoy preguntan todavía si es que una muestra de saliva sirve para el diagnóstico de COVID. La respuesta es sí, el tema es que hay que, previo a eso, hacer un estudio en la población en donde uno está trabajando, hacer un estudio comparativo como el de este tipo. Hasta este momento, en ese momento no hacíamos nosotros por saliva debido a los resultados que se arrojó este estudio, pero en otros centros lo que se hizo era diluir con PBS, y así, como así también con esa dilución se diluían los inhibidores y el desempeño de esta muestra fue mucho mejor. Bueno, en el sector de biología molecular, donde actualmente estoy trabajando, vamos a definir, hicimos un estudio epidemiológico. Se define como epidemiología la ciencia que estudia enfermedades que afectan a las comunidades. Epidemiología molecular, definida como una disciplina en la cual se implementan técnicas moleculares para aportes científicos, de investigación y clínico. Esto es el equipamiento que trabajamos actualmente. Y brevemente, una breve descripción, que es a partir del mes de octubre del 2021, pusimos a punto una plataforma de virus respiratorios por PCR en tiempo real, sumando así una herramienta sensible y complementaria para el diagnóstico de infecciones respiratorias agudas. El objetivo es la implementación es aportar el uso racional de antibióticos y ver el comportamiento o la cinética de virus respiratorios durante el año. Los virus en los que se venían trabajando a partir de 1963 fue para influenza, influenza A, influenza B, adenovirus. En el año 2001, metaneumovirus. 2003 al 2005 mejoraron las herramientas diagnósticas y pudimos participar en el diagnóstico de SARS-CoV-1, MERS y otros coronavirus. Bocavirus humanos en el año 2005, influenza A H1N1, rinovirus, enterovirus, todos se manifiestan como una infección respiratoria aguda, tanto en pacientes adultos como en niños. Un breve estudio epidemiológico en el periodo comprendido de los meses de octubre a junio, del total de muestras procesadas obtuvimos un 69,8% de positividad, tipo de muestra aspirado nasofaringio o hisopado nasofaringio, diagnóstico presuntivo, infección respiratoria aguda de etiología viral, y los estudios que realizamos son estos: detección de 4 para influenza, influenza A, influenza B, adenovirus, virus sincicial respiratorio, rinovirus, enterovirus, bocavirus y metaneumovirus. Estos son los resultados a la semana 7, febrero, semana epidemiológica 7, un 59% de positividad, un 17% de rinovirus, influenza A un 31,8%, metaneumovirus 34,6, perdón, para influenza 34,6, y hasta hoy los monoclonales que hay para hacer inmunofluorescencia son la detección de parainfluenza tipo 3. Hoy por hoy se está haciendo una amplificación de parainfluenza tipo 4 y el 90% de este 34,6 de parainfluenza corresponde al parainfluenza 4, ¿sí? Y el 10% al parainfluenza tipo 3. O sea que es un dato llamativo, digamos, con la incorporación de la PCR, digamos, para este tipo de virus,
nos aporta un muy buen dato en la circulación de virus respiratorios. Y ojo que estamos hablando de octubre a febrero recién. En este diagrama de tortas vemos la diversidad de virus circulantes en esa época. A la semana epidemiológica número 14, un 74% de positividad. Observen el cambio que hay, que es preponderantemente un 74,4% de influenza a marzo, ¿sí? Marzo-abril. Hasta nuestros días, hasta la semana epidemiológica 22, sigue siendo preponderante influenza A, ¿sí? Y empezó a circular virus sincicial respiratorio. Si ustedes ven, es muy significativo cómo varían los datos, digamos, la epidemiología de los virus respiratorios a la fecha. Este es un seguimiento epidemiológico, el mismo, graficado en barras. Vemos cómo desde octubre a mayo el porcentaje de positividad arriba del 58,3%, en octubre, 65,5% en noviembre, 58,5% en diciembre. Febrero-marzo, 74% de positividad, 61,1% en abril y en mayo 65,2%. Creo que esto es algo inesperado, que en enero, si incluimos o si hablamos de una infección respiratoria aguda, en enero sumamos un 64,2%, si sumamos un virus respiratorio, digamos, al panel como sería SARS-CoV-2, observen este porcentaje en enero. Entre febrero y marzo, un 90,6% influenza A. O sea, creo que con esto, la epidemiología convencional que veníamos teniendo, cuando uno espera influenza A, por ejemplo, julio, mejor dicho, lo tuvimos prácticamente en pleno verano. Creo que es lo llamativo de usar esta herramienta, digamos, y aparte, bueno, la cinética que se viene presentando post pandemia. Este es un seguimiento, virus por virus, por ejemplo, en el caso de parainfluenza 4, que era lo que les decía, que desde octubre se mantiene en circulación hasta nuestros días, hasta ahora. Esto es influenza A, influenza B, febrero-marzo, con un pico. Virus incisional respiratorio, a partir de la semana 14, en abril, empezó el ascenso, que era lo que podíamos esperar, quizás podíamos esperar un poquito más, pero bueno, en abril ya empezó el ascenso de los primeros casos. En este caso es adenovirus, la circulación casi hasta diciembre, ¿sí? Y se manifiesta, y bueno, la epidemiología convencional nos grafica que en realidad podemos tener una circulación anual, digamos, todo el año. Metaneumovirus en mayo, recordemos que metaneumovirus, al menos en mi experiencia, ha sido muy difícil hacer diagnóstico con anticuerpos monoclonales. La técnica de elección es la PCR. Bueno, tuvimos casos, hacia enero tuvimos un pico y ahora está en ascenso a partir de la semana epidemiológica 16. Bocavirus, un nuevo virus, un virus emergente o reemergente, está la discusión si es obviamente siempre existió, lo que se mejoró son las técnicas de diagnóstico. Tenemos circulación, ¿sí? Prácticamente desde todo el estudio, siempre tuvimos algún resultado positivo. Enterovirus se incluye al panel virológico de virus respiratorio en el año 2014-2015, debido al enterovirus D68, que hace un toque meningio, no se sabe bien. Se sabe que es posterior a una infección respiratoria, no se sabe si son 2 o 3 semanas antes,
pero se aisló o se detectó virus en líquidos cefalorraquídeos en pacientes que habían tenido un diagnóstico de enterovirus en vías respiratorias. Rinovirus, todo el verano, ¿sí? Antes quizás no se pedía rinovirus porque en realidad no teníamos las herramientas. Hoy por hoy se pide más, se busca y no es causa de lo que siempre se sostenía que era un resfrío común, sino que ahora está incluido dentro de las infecciones, agente causal de infecciones respiratorias agudas. Tuvimos coinfecciones, 45, ¿sí? Si nos fijamos acá, este es el total de la columna de la izquierda, y lo que está abajo es el total de lo que está en la parte superior. De 23 coinfecciones, fijémonos que, por ejemplo, rinovirus, hubo 12 coinfecciones, ¿sí?, de rinovirus con virus sincicial respiratorio. Tuvimos acá, desde hace unos meses atrás, por un tema de políticas de la obra social, que primero se hace un test rápido, y si la situación lo requiere, se pide una PCR. Así que lo que hicimos nosotros es esto que tenemos acá, los 5 de esta coinfección, con influenza A, perdón, son test rápidos, ¿sí? Hablaba de estos 12, que es una coinfección, 12 casos de rinovirus con virus sincicial respiratorio. A su vez, metaneumovirus con RSV, COVID con virus sincicial, enterovirus con virus sincicial respiratorio. O sea, este es un estudio que, digamos, son datos que vamos buscando la manera de presentarlos. Es esta. Estas son todas las coinfecciones que tuvimos a la fecha. Así, bueno, esperamos ver qué es lo que sucede, ¿no?, cuando termine el estudio. Hoy por hoy, después de haberse generado todas estas plataformas, ya se habla de calidad en biología molecular. Y al hablar de calidad, se habla de documentación, y al hablar de documentación, como que hay que tener muchos más cuidados. No digo que antes no se los tenía, sino como que hay que ir generando registros permanentes de lo que uno va montando en el laboratorio. Por ejemplo, el control de calidad externo. Esto es una experiencia personal que me pasó, algo que se recomienda, que es tener los porcentajes de positividad mensual de todas las técnicas, ¿sí? Porque en mi experiencia, por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis, que lo hablaba acá con mi colega Alejandro Soto, todos los meses teníamos un porcentaje de positividad, pero en este caso, junio y julio, no tuvimos casos positivos, ¿sí? Pero en medio de eso recibimos un control. Nosotros estábamos asociados a un control de calidad externo, que es el CAP, en donde nos mandaban muestras de nivel bajo, medio y alto. ¿Qué pasa? Habíamos observado un corrimiento en el CT hacia la derecha de las PCRs. Nos daban para los desvíos que nosotros habíamos consensuado, pero se nos estaban escapando algunas pruebas positivas con CT bajo, o sea, un nivel bajo. Cuando nos mandaron un control de calidad de nivel bajo, nosotros no entramos dentro del consenso. Hubo un llamado de atención en donde obviamente eso se traduce en una no conformidad, que hay que hacer un análisis retrospectivo y ver qué es lo que se hizo, a dónde estaba el error. El error puede haber estado en la plataforma de amplificación, es lo que se llegó y, digamos, como conclusión, y se tuvo que remover la plataforma que se venía utilizando. Es importante esto porque yo creo que en una comunidad que estamos un poco distantes de Buenos Aires, quizás sería bueno ver si a nivel local se puede gestar lo que sería un programa de control de calidad externo en biología molecular, al menos lo que son las pruebas interlaboratorios que sirven como control de calidad externo,
y para eso poder tener poder hacer un cálculo de la veracidad de nuestros resultados. O sea, para eso hay un plan de acción. Me parece que es bueno, sería bueno ver de consensuar, quizás lo promovamos en el colegio como para participar, y es importante para saber cómo la robustez de cada plataforma, de cada laboratorio y medirnos, ¿sí? Porque solo no se puede, yo creo que hay que trabajar en conjunto. Por otro lado, si nosotros tenemos un buen control interno de calidad, si ya sea comercial o un control diseñado por nosotros, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de COVID, control del gen E, control del gen RD-RP, ¿sí? Del control interno del medidor de si es que existe o no alguna inhibición de la PCR, eh, hacer un análisis de estos datos, tabularlos, calcular los desvíos estándar, calcular la precisión para ver con la que nosotros estamos trabajando. Son tips de calidad útiles para ver nuestra performance de trabajo, ¿no? Diario. En este caso es el GENE. Acá, hacia esta época, nosotros, los casos de COVID disminuyeron bastantes. Este aumento en lo que es de los valores del CT en esta región son debidos a que quizás al procesar menos muestras, los kits nos duran un poco más y hay congelamientos y descongelamientos de reactivos que pueden estar marcando esta tendencia hacia arriba de la gráfica. Es importante hacer este seguimiento, tener estas curvas, son muy útiles y nos ayudan como guías de cómo estamos trabajando durante el día, en nuestro laboratorio. También tenemos seguimientos del RDRP, otro gen de diagnóstico. Nosotros estamos trabajando en ver de poner a punto, con todos estos tips que estoy pasando, y ver de tener una calidad en nuestros resultados. Por último, algo importante, yo creo que por ahí, cuando uno habla de registros, es muy tedioso, lleva mucho trabajo, pero es fundamental ir preparándonos para futuras auditorías que va a haber en la parte de biología molecular, porque ya pasa a ser una rutina prácticamente, así que es importantísimo ir documentando tanto en el formato papel como en formato digital. Hay planillas, como por ejemplo las que estamos usando, que se las va anexando a un programa de calidad del laboratorio, por ejemplo, un manual de procedimiento general, en donde van incluidas las validaciones y verificaciones de los métodos que venimos desarrollando, las versiones, ¿sí? Cuando se van generando modificaciones, cambian de versión, el inicio, quién la revisó, quién la aprobó, la vigencia, y por último, quiero mostrar de que, bueno, generalmente uno pone los ojos siempre en Buenos Aires, en cómo se trabaja, admira, que la verdad que todo lo que llega a Buenos Aires es novedoso, creo que por ahí siempre nos buscamos estar a la altura de ellos, y este gráfico es un poco de lo que se hizo en Salta, en el servicio, hay partes de las que yo no estuve, hubo otros profesionales, en donde se grafica claramente las tres olas que tuvimos de positividad, incluida esta de enero, y que grafica de la manera que se trabajó, porque esto, así como muestro estos gráficos, seguramente los hospitales de referencia, laboratorios privados de acá, deben tener la misma los mismos datos prácticamente. Esto es lo que se graficó, la verdad que es un orgullo de que gente del interior, en este caso, como estamos hoy acá en Salta, hayamos podido hacer esto, que es realmente muy bueno y da muestra de que estamos a la altura digamos, a la altura de hacer un diagnóstico por biología molecular.